con problemas auditivos. ¿Sí? Y entonces eso creo que les va a gustar porque se aplica, le ve bastante el queso a la tostada. Eso tiene que ver mucho con lo que ustedes están. No es tan abstracto, pues es práctico. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Cómo se hace para estudiar un paciente que tiene falta de audición? Primero vamos al consultorio, antes de pedirle ningún estudio. ¿Qué es lo primero que ustedes notan cuando tienen un paciente que no oye bien? No habla bien o sus respuestas no, o Es que preguntas. no puedes darle ni buenos días porque no te oye. Hoy vi una paciente tan sorda que tenía que escribirle en la pantalla. ¿Okay? Y todavía yo no le he pedido ninguna audiometría, ni ningún estudio. ¿Ok? Y era tan, pero obviamente sordísima, pues no había más nada, no hay nada que discutir ahí. O sea, la audiometría me va a dar que tiene una pérdida auditiva importante. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es que nos damos cuenta en la consulta que el paciente no oye bien. Si es un paciente pediátrico, entonces interrogamos al papá o a la mamá, el que lo está llevando, y el que vive con el niño. ¿Ok? Si el niño habla, si baila, si canta, si sigue instrucciones, si no sigue instrucciones, y todas esas cosas hay que preguntarlas para saber si en la clínica, antes de pedir nada, sospechar que el niño oye bien. Pero si tú tienes un niño que habla, que canta, que baila, que juega, que habla con la gente, que ve la televisión, que se ríe de una cosa cómica, claro que oye. ¿Okay? Pero si empiezas a tener retrasos de esas cosas, pues no oye. Claro, hay un axioma en otorrinolaringología que dice que si alguien sospecha que un niño no oye, hay que estudiarlo. O sea, si a ti te viene la mamá, la abuela, la tía, el hermanito, el que sea, yo creo que él no oye bien, hay que estudiarlo. Punto. No hay que hacer más nada. ¿Ok? Otra cosa que pasa mucho en la clínica, ¿cómo se sabe que un paciente está sordo? Bueno, los mismos familiares te lo dicen. Los familiares se dan cuenta. Es que no me oye nada de lo que le digo, no me entiende nada de lo que le digo, pone la televisión durísimo. ¿Entiendes? Te van diciendo todo ese tipo de cosas. Y hay una serie de cuestionarios que se hacen para saber, para ver si la persona se desenvuelve bien con su audición, más que saber si es sordo, porque puede que no oiga bien, pero si se desenvuelve bien con la audición. Entonces ahí tú le preguntas si tiene que pedir mucho que le repitan, si entiende lo que dicen, cuando está en un auditorio entiende lo que se dice, si está en el cine entiende lo que se dice, si oye bien la televisión, si entiende el teléfono. El cuestionario te hace preguntas así. Y entonces te lo clasifica en a veces, casi siempre, siempre o nunca, en 4 puntos. Y cada una de esas vale un punto. ¿Ok? Entonces, al final, tú le pones, a veces vale 0 puntos, el otro, y el más grave vale 4 puntos. Y entonces, al final, tú sumas cuántos puntos sacó, y eso te da más o menos el grado del desempeño, el nivel de desempeño que tiene el paciente. Entonces, por encima de cierto puntaje es bueno, por debajo de cierto puntaje es malo. ¿Ok? Y entre un cierto puntaje, pues se considera que está más o menos bien. Eso es en la clínica. Claro, hacer ese interrogatorio es estricto a cualquier cuestionario es como fastidioso. Entonces hay 2 maneras de resolver esas cosas. Tú le pasas el cuestionario al paciente mientras está en la sala de espera. ¿Ok? Y el paciente lo llena. Eso sirve para las apneas de sueño también. Lo llena el paciente y lo llena el familiar. Y tú ves los dos. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es, bueno, simplemente tú conversando
coloquialmente, fluidamente, vas preguntando esas cosas. ¿Okay? No es que se las empiezas a preguntar una tras de otra, sino tú vas preguntando, mira, si te cuesta mucho entender cuando te hablas, la gente te habla así, sí, y entonces preguntas, ¿y el televisor? No, el televisor no entiendo nada, ni tal. Entonces tú vas viendo como si lo fuera en una conversación fluida. Porque si no, el paciente se da cuenta que tú le estás interrogando y le da sesgo a la respuesta. ¿Entiendes? Que tú lo estás interrogando para sacar esa información. Y el paciente puede sesgar las respuestas dependiendo si se quiere hacer la víctima y entonces hay que pasar por más sordo de lo que realmente es, o al revés, o es un negador y entonces no quiere admitir que está sordo y entonces él sabe por dónde va. Mientras que si tú estás hablando coloquialmente, lo puedes saber, pero queda más disimulado. ¿Ok? En el caso del que tú entregues el formulario, se lo pasas al paciente y se lo pasas a la persona que viene con el paciente. Ahora, si el paciente viene solo, te fregaste. Mejor es interrogarlo como yo estoy diciendo. ¿Ok? En los niños también el interrogatorio es importante y tú se lo puedes hacer. Él sigue instrucciones, haga esas cosas, habla, cuántas palabras dice, todas esas cosas se las vas preguntando y entonces para saber si él oye. Y dependiendo de la edad, por ejemplo, si es un niño muy chiquito, le preguntas si se despierta con los sonidos. Si él cuando está durmiendo se sobresalta o se despierta con los sonidos. Entonces, quiere decir que si no se despierta, porque no está oyendo, o si no se sobresalta. Acuérdense que estamos hablando que hay un reflejo que es el reflejo de sobresalto. Que cuando se lo sorprende un sonido, pues uno se sobresalta. Y por eso es que uno se despierta cuando uno está durmiendo y te hablan y te dicen cualquier cosa y te llaman, cualquier cosa. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. Bien, ahora hemos decidido que vamos a estudiar al paciente. ¿Ok? Si ya tú te das cuenta que el paciente es sordo, porque lo interrogaste y te dije, es obvio que es sordo, ¿para qué entonces le vas a hacer una audiometría? ¿O para qué lo vas a estudiar? Entiendan una regla en general en medicina, en salud. Uno no pide un examen si ese examen no te condiciona a una conducta. No es para tomar una decisión sobre alguna conducta. Uno no pide un examen para saber, para ver qué, sino para estar. Entonces tú puedes tenerlo, el examen por dos razones particulares. Uno, tener un valor de referencia, porque nunca lo has tenido. ¿Ok? Y entonces con ese paciente tú ya tienes una primera audiometría y entonces en años siguientes tú puedes saber si esa audiometría ha empeorado o se ha mantenido igual. O muy rara vez ha mejorado. ¿Ok? Entonces, esa es una razón, tener un valor de referencia. La otra razón es porque voy a decidir si le pongo o no le pongo un auxiliar. Y eso depende si entramos entonces en una hipoacusia leve, moderada o severa. Entonces, dependiendo de cómo quede él allí, yo le pongo un auxiliar, considero la necesidad de usar un auxiliar. Me falta saber otras cosas, es tratar de ver si va a tolerar el auxiliar. ¿Ok? Y entonces, esas son razones para hacer una audiometría. Otra razón para hacer una audiometría puede ser perfectamente que yo quiero saber si ya es un paciente sordo que está usando un auxiliar, si le está yendo bien con el auxiliar. Pero tener un registro numérico de que también le está yendo con el auxiliar. ¿Ok? En valores, o sea, si él tiene la respuesta es buena, es mala o es lo que sea. ¿Ok? Ya ve, 1, 2, 3, 6. Bien, vamos entonces a compartir la pantalla para mostrarles el primer estudio de todo, que es la audiometría. Yo estaba haciendo esto ahorita cuando ustedes se pegaron. Estaba agregando algunas cosas.
Bien, entonces fíjate. Estos son más o menos los componentes que tiene un audiómetro, ¿no? Esto es un audiómetro de los primeros audiómetros que existieron, funcionaban con tubos, ¿ok? Con tubos catódicos, y eso producía el sonido. Estaba buscando una foto mientras ustedes se conectaban de un audiómetro todavía más moderno que que sí los hay. Esto es un semiautomático, pues, o automático. Hay unos que son simplemente aplicaciones en la computadora. Tú lo metes en tu tablet, en tu computadora y el audiómetro y haces la audiometría por eso, a través de eso. No importa. Pero lo que vas a hacer es exactamente los mismos controles. Un control para el lado derecho, ¿okay? Un control para manejar la salida, ¿ok? Y este es el nivel de la salida. ¿Okay? Aquí yo selecciono el micrófono, el CD player, lo que sea que vaya a usar para pasar el estudio. Y con el otro seleccionador, pues, entonces tienes aquí, por ejemplo, este es un audiómetro clásico, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. O puedes tener simplemente los mismos controles y tú lo que haces es cambiar si quieres si estás estudiando el oído derecho o el oído izquierdo. No importa. Eso ahorita no es esencial, no es una cosa que yo lo quiero. Pero fíjate que este también lo tiene. Aquí él cambia la frecuencia, no, perdón, aquí cambia la frecuencia y aquí él cambia la salida. ¿Okay? Cambia aquí las frecuencias graves, las frecuencias agudas y aquí él cambia las salidas. Entonces el paciente lo oye en un audífono pero eso es exactamente lo mismo. Aquí en este control cambio la salida. Eso es como ver un Forte y un Ferrari. ¿Okay? ¿Saben lo que es el Forte, verdad? Un Forte es el carro del Pato Donald. Un carrito que era el modelo que sacó Ford, el que fue el que hizo, que disparó el negocio automotriz a lo que es actualmente. Ese era un carrito económico, era baratico, tú sabes, no sé qué cosa. Bueno, entonces tenía un radiadorcito adelante, tenía su... Tú ves un Ferrari y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no es la misma calidad de los componentes, pero son los mismos. Tiene 4 ruedas, tiene volante, tiene un pedal para acelerar, un pedal para frenar, un pedal para cambiar las velocidades y una palanca para cambiar las velocidades, y tiene un velocímetro, y tiene un arriba, tiene luces adelante, tiene luces atrás, todo en ese sentido son igualitos. Lo que cambia es la calidad de los materiales con que está hecho, la calidad de los componentes, pues, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces esto que está aquí es lo mismo, conceptualmente es lo mismo que esto. Y cuando tú lo haces con un audiómetro, con una aplicación que te hace la audiometría, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo va a hacer la aplicación automáticamente, te va a cambiar la frecuencia y entonces te va a cambiar la salida y tú vas a responder cuando está haciendo. ¿Ok? ¿Cómo se hace la audiometría? Bueno, aquí tenemos, esta fue una que ya yo les mostré y hoy saqué esta otra. ¿Ok? Si yo les muestro estas audiometrías al ojo, ¿cuál le parece a ustedes que está peor? Arriba azul de la derecha. ¿Cuál audiometría es peor que la otra? Bueno, estas son más o menos iguales. El lado derecho de este paciente, vamos a ver, esta queda 46 y aquí da 39. Sí, son más o menos iguales. ¿Ok? No llega a ser 10 decibeles de diferencia. Pero este sí es muy diferente. Este tiene 75 decibeles y este tiene 38. ¿38 decibeles de qué? De lo que llamamos frecuencias conversacionales. ¿Ok? Fíjate que aquí lo dice, lo que pasa es que está muy chiquito para leerlo. Pero lo dice, son las frecuencias conversacionales. ¿Qué son las frecuencias conversacionales? Pues el promedio de frecuencias conversacionales. Agarro y busco el umbral a 750 Hz. ¿Ok? Busco el umbral a 1000 Hz, a 1500 Hz y a 3000 Hz. ¿Ok? Tengo
y tengo 4 valores aquí. Entonces esos 4 valores yo los sumo lo que tengo aquí, basándome en este valor aquí. ¿Ok? Este que está aquí es entre, ya va, déjame ver si puedo aumentar un poquito el tamaño, porque no veo muy bien lo que dice. Bueno, no puedo. Pero este valor que está aquí, que me parece que este es 10, 20, 25. 25, 25, y entonces aquí me da 20. Entonces yo sumo 20 más 25 más 30 más, me falta el otro que es 25 otra vez. Sumo todos esos valores, los promedios, quiero decir, los divido entre 4, porque sumé 4 valores, y me da este valor que está aquí. ¿Okay? No de ese 25 porque me dio este valor aquí que es 39. Yo estoy sacando mal, lo estoy diciendo, debe ser 40 aquí y esto debe ser 30. Entonces, me da 39 aquí. ¿Ok? Y entonces yo tengo ahí las frecuencias conversacionales. Ahora yo voy a calcular cuánto es la pérdida porcentual. ¿Ok? Y entonces hago esta operación. Tengo 39 son el promedio conversacional que encontré, menos 25, que es el valor que yo veo normal. ¿Ok? Eso da 14, ¿correcto? Y entonces ese 14 lo multiplico por 1.4 y me da, esto es redondeado, no vayas a, fíjate que siempre el valor es redondo, 39, o sea, esto da probablemente 38,978, no sé cuánto, qué sé yo cuánto dará eso. Y entonces lo redondeas a 39, pues, y te da 39 decibeles. 39%, perdón. Porque tú lo que estás calculando aquí es cuánto es el porcentaje de pérdida con un oído. Después vas a calcular, hoy alguno de ustedes me preguntó, que en el hospital donde está trabajando, los preguntaban, vamos a calcular la pérdida con los 2 oídos, lo que llamamos la pérdida biaural, que aquí le da 30%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El mejor oído tiene 39. Eso lo multiplico por 5. Y le sumo el peor oído, que me da 75. ¿Ok? 39 por, saquen ahí la cuenta, ¿cuánto da 39 por 5? ¿Tienes una calculadora ya a la mano? Ajá. 195. Y ahora divídelo entre 6. 32,5. Bueno, y ella puso aquí, porque yo estoy asumiendo que es una mujer la que hizo bueno, puso 30%, más o menos. ¿Ok? Entonces, te da el porcentaje de pérdida. ¿Ok? Ella lo redondea en 30. Punto. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ya yo sé, con estos numeritos nada más, ya yo puedo decir, este paciente tiene una hipoacusia severa, una hipoacusia leve, o una hipoacusia profunda, o lo que sea. ¿Ok? O no tiene hipoacusia, pues está normal, dependiendo de los numeritos que yo tengo allí. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si me da 25, bueno, 25 menos 25 es 0. ¿Okay? Y 0 por cualquier número es 0. 0 pérdida. ¿Ok? Entonces, inclusive yo pudiera tener, lo que pasa es que no se hace, pero yo pudiera tener valores negativos, que entonces serían, por decirlo así, más bien valores de calidad de audición. Si yo tuviera un valor negativo, quiere decir que ese valor es lo que lo lleva. Un valor negativo más alto que el otro, pues implica que uno oye mejor que el otro. ¿Ok? Pero no importa, eso no se hace. O sea, yo lo hice una vez para una tesis, pero era porque estábamos demostrando una cosa. Entonces sacamos la cuenta. Pero
Entonces me da 35, me da este valor. Y con ese valor, entonces ya yo lo clasifico. Entonces aquí tengo los territorios, pues. Aquí, por ejemplo, este gráfico te lo pone en 30, el 25, perdón, el valor normal. De 30 a 40, la zona verde es hipoacusia leve. De 40 a 65, normalmente es a 60, a 59, 60, es una hipoacusia moderada. De 65 aquí a 90, en otras clasificaciones te lo ponen a 80, te lo ponen como una hipoacusia severa. Y de 80 para adelante es una hipoacusia profunda. Aquí está puesta un poco distinto, pero eso no importa, estamos en lo mismo. El rango dinámico. Yo les mandé a ustedes un video que yo no sé si ustedes lo vieron, un youtuber que se llama Jaime Altozano, que es un músico, y él estaba explicando por qué no se podía oír música clásica en un carro. ¿Okay? Y entonces él explica muy bien allí qué es el rango dinámico. Entonces, si yo mido los decibeles en la que lo que yo puedo oír, yo tengo un umbral, ¿ok? Un umbral auditivo para todas las frecuencias o para las frecuencias conversacionales, no importa, ¿ok? Y tengo un umbral de incomodidad. Todo lo que está en el medio lo llamo rango dinámico. Eso es lo que nosotros oímos. Un poquito más tenue, un poquito más intenso, pero esto es lo que nosotros somos capaces de oír y discernir bien. De aquí para arriba, el sonido molesta y además difícil de discernir. Y de aquí para abajo simplemente no oímos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros podemos oír. ¿De acuerdo? Eso me parece que es bastante fácil de entender. Entonces, pero no confundan el rango dinámico con el campo auditivo. ¿Okay? Porque el campo auditivo son todos los sonidos que nosotros podemos oír. Que está entre la frecuencia, entre los 16 Hz de frecuencia hasta los 20.000 Hz de frecuencia. En ese rango de frecuencia y limitado de arriba a abajo por el umbral, y el umbral absoluto y el umbral de incomodidad. Entonces ahí sí tengo yo lo que se llama un campo auditivo. Ese no lo confunda, no se puede confundir con lo que llamamos el rango dinámico. Son muy parecidos porque el rango dinámico se refiere a la audición práctica. ¿Ok? No lo confundan. Estos son, bueno, los audiólogos usan esta cantidad de símbolos. Esto no se los voy a preguntar, pero para que los ven aquí en la audiometría. El circulito, la flechita, la corchete por un lado, la X, la qué sé yo, todo lo que ellos usan. Y aquí está lo que dice cada uno. Vía aérea. Fíjate que esto sí es muy interesante. El rojo es el lado derecho. Recuerda que hay al revés que en la política. Y el azul es el izquierdo. Pero fíjate que también el símbolo, la forma, es también distinta. ¿Y cuál es la función de esto? ¿Por qué yo uso formas distintas y colores distintos? Porque yo puedo hacer representante de una audiometría en lugar de en dos cuadros distintos para el oído derecho y para el oído izquierdo, lo presento en un solo cuadro. ¿Okay? Y entonces yo puedo diferenciar en ese mismo cuadro, en un solo cuadro, cuáles son los valores del oído derecho y cuáles son los valores del oído izquierdo. Y entonces, porque unos son azules y los otros son rojos. También puedo entonces diferenciar, si yo le hago eso una fotocopia, que es en blanco y negro, entonces yo puedo diferenciarlo también. ¿Por qué? Porque entonces tengo un símbolo para el oído derecho y un símbolo para el oído izquierdo. Y entonces lo pueden ver, lo pueden entender aunque estén viendo una fotocopia. Por eso es que se hace distinto. Eso no se lo tienen que aprender ahorita, eso lo van a ver ustedes en audiología, se lo van a enseñar y machacar y se lo van a hacer que se lo aprendan hasta con sangre. Pero de eso se trata. ¿Ok?
Seguimos. Bueno, esto eran los cálculos. El umbral hace, las frecuencias convencionales, el umbral hace de 150 a 1000, a 1500 y a 3000. ¿Okay? Y entonces lo divido entre 4 y me da el porcentaje, el umbral, el promedio de frecuencias conversacionales. Y después yo a este promedio de frecuencias conversacionales le resto 25 y lo multiplico por 1.4 y me da, hay quien lo multiplica por 1.5. ¿Okay? Y me da entonces el promedio. Mucha gente, la mayoría de las audiólogas que yo conozco, usan una tabla. Okay, entonces en la tabla te dice, bueno, si este valor me dio tanto, la pérdida es de tanto. Lo buscas en la tabla equivalente. Okay. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Muchas veces esas tablas son imprecisas. A mí no me gustan mucho las tablas, yo prefiero sacarlo a la cuenta. Pero es rara vez cuando a mí la cuenta me cuadra perfectamente con la cuenta que sacó el audiólogo. Otro estudio que se hace para este distinto de la audiometría. Bueno, entonces, ¿qué puedo saber yo con la audiometría? ¿Qué información me da a mí la audiometría? Murieron. Bueno, su salud, vamos a decir, su nivel de audición, correcto. Vamos a llamarlo, que tanto escuchamos, ponerle un nombre más técnico y decimos nivel de audición. ¿Ok? Puede ser la pérdida de la misma, ¿verdad? ¿Perdón? La pérdida de audición, ¿qué tan Exacto, grave es la pérdida? eso es lo mismo que me acaba de decir a mí, el nivel de audición. Y entonces yo lo puedo clasificar, con el audiometría yo puedo clasificar en qué nivel de pérdida está. Segundo, me puede servir, si yo le pedí al paciente, al audiólogo que calculara también el umbral de incomodidad, la posibilidad de tener auxiliares o no. ¿Por qué? Porque entonces el auxiliar, este campo que está aquí, si yo tengo el umbral por aquí cerquita de esto, pues, date cuenta que a este volumen él apenas oye, pero 10 decibeles más arriba le molesta. Entonces tú tienes un rango, esto es exagerado lo que estoy diciendo, por supuesto, pero entonces tendrías un rango dinámico de 10 decibeles. ¿Okay? Tendrías que pasar entre 10, entonces es muy difícil, muy difícil que ese paciente vaya a tolerar un auxiliar auditivo. Y es muy típico, ustedes lo han visto. Hay unos de ustedes que trabajan en adaptación audioprotésica, ¿no? Se retiró. Bueno, entonces, pero Lely lo habrá visto 1.000.000 de veces. La cantidad de veces que un audífono termina metido en la gaveta. Y ustedes lo habrán visto en familiares sordos que usan audífonos, que los audífonos terminan en una gaveta. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta algunos aspectos. La prescripción de los audífonos no es simplemente sordo poner un audífono. ¿Okay? Eso es así como que tiene fiebre, darle aspirina. No, vamos a ver si la aspirina le va a servir, vamos a ver qué tiene, porque tiene fiebre. ¿Entiendes? La medicina no es tan fácil. ¿Okay? Tiene siempre muchas decisiones que tomar. Entonces, eso en el rango dinámico pues me sirve para yo estimar qué tan bien le puede ir con un auxiliar auditivo, qué tan mal le puede ir. O sea, si el auxiliar auditivo va a terminar en la gaveta o va a estar en los oídos del paciente. ¿Ok? Se nos olvidaba una cosa. Cuando yo les hago la lista, este valor que está aquí, vamos a ver si puedo, este valor que me presentan aquí, voy a buscar la diapositiva original, ¿ok? ¿Dónde está? Bueno, es este aquí, mentira. Algunas audiometrías te lo ponen como un valor como tal y otras. ¿Qué está haciendo aquí para hacer esta curva? La audióloga. Ella te pone
cuántas palabras responde a este valor que está aquí, ¿ok? Que por lo chiquito que es el cuadro no lo logro ver, pero este valor que está aquí, ¿ok? Que me parece que es 30. Entonces a 30 él no oye nada, ni una sola palabra, 0%, ni una sola palabra. Entonces yo empiezo a dictarle las palabras en grupos de 4. En grupos de 4, de palabras trisílabas con eso les expliqué en la clase pasada. Yo Y voy sabemos si bajando. tiene comprensión del lenguaje. Exacto, yo voy bajando el volumen de la salida, pues los decibeles con la que le estoy dictando las palabras, hasta que no me entiende. Vuelvo a subir hasta que me entiende la mitad de las palabras. Cuando me entiende la mitad de las palabras, entonces yo digo que ese es el umbral conversacional. Quiere decir, el umbral al que entiende las palabras. Ojo, a ese umbral apenas entiende las palabras. ¿Ok? Entiendan siempre que cuando estamos hablando de umbral es el valor donde apenas se entienden las palabras, donde apenas se oye. Después vamos subiendo más arriba y vemos que oye cada vez más claro. Después hacemos una prueba que es con las sílabas. Se usan palabras y sílabas porque las palabras, eso lo vamos a ver también más adelante. Si yo uso palabras, y estamos hablando del mismo idioma, como tú conoces tu idioma, la palabra la puedes reconocer simplemente porque se parece, no porque la oíste claramente. ¿Okay? Mientras que las sílabas no tienen ningún sentido. Entonces, si no la escuchaste bien, la vas a decir mal. Y Bueno, entonces, yo de hecho le iba a preguntar en la clase pasada si se usaban pseudopalabras, porque me parecía que se usa para cada idioma se usa una lista de palabras estandarizadas en el ISO 64. ¿Ok? Se usa el mismo estilo. ¿Para qué? Porque para que cuando tú le hagas la audiometría a un paciente A, que en la que usan 4 sílabas para abajo hasta que no sé qué cosa, y el otro paciente, claro, tú no usas todas las palabras, tú de esa lista escoges el grupo que tú quieras, pero un grupo que está estandarizado, ¿entiendes? Son grupos que están estandarizados, y entonces no usas pseudopalabras, no inventas ahí que si como si estuviera jugando esclave, no, si esa palabra no existe, no, eso no existe, eso no es lo que tú haces. Tú lo que haces es que le enseñas, le dices las palabras que existen. Entonces, claro, le puede pasar al paciente que como él existen las palabras, eso las reconoce simplemente porque se le parecen a una palabra que él ya conoce y puede acertar. ¿Ok? Entonces, puede acertar sin que sea realidad, sin que en realidad haya acertado. Acertó porque adivinó, porque se le pareció. Entonces, por ejemplo, con los números es así. Si yo te dicto a ti números, la posibilidad de que tú aciertes es mucho más alta. Esta curva se desplaza hacia acá. ¿Por qué? Porque los números son más fáciles de entender. Los dígitos, no los números, los dígitos. Nosotros no tenemos sino 10 dígitos, de 0 hasta el 9. Y esos son los dígitos que hay. Ustedes habrán visto que en la policía, la gente que habla por radio usa muchos códigos de números, porque se entienden fácil. Entonces, yo trabajé en Salud Chacao, por ejemplo, y entonces te decía, usaba mucho para hablar, como eso depende de la policía, usaba mucho para hablar de los códigos, y de 7-4 era que estaban de vacaciones, un 3-5 era un pleito. Tenía códigos así. Y entonces algunos de esos códigos son muy fáciles de adivinar. ¿Pero por qué? Porque tú no necesitas entenderlo. Si tú sabes que te están dictando números y tú ves algo así como 7, tú sabes que es 7. ¿Okay? Aunque no lo hayas entendido bien. Simplemente se te pareció a 7 y dijiste 7 y acertaste. ¿Okay? Entonces te da un valor que no es. Entonces las sílabas, como no tienen sentido, o aciertas o no aciertas. ¿Okay?
La sílaba no se te parece a, simplemente la dijiste mal, ¿ok? O la dijiste bien. Sí es sí, no es no. Pi es pi, P es P, ¿entiendes? No es P ni B. Si puedes confundir, si confundes P con B, entonces ya tú sabes que no acertó. ¿Entiendes? Y entonces yo pido el número de aciertos a una determinada intensidad, ¿ok? Y entonces me da el valor que tiene la capacidad de discriminar que tiene, no solamente del lenguaje, sino de discriminar los fonemas, ¿ok? En este caso son morfemas, no son fonemas, pero la capacidad de discriminarlo. Y entonces, esa capacidad puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de que por ejemplo, la capacidad de discriminar es un poquito peor. En este es malísima. Al 68, en el oído izquierdo tiene una discriminación malísima. Tiene aquí 70, 60%. No es una. Esto quiere decir que de cada 10 palabras que le dice solamente entiende 6. ¿Ok? Entonces es una mala discriminación. Con esto entonces yo llego a la siguiente conclusión. Número 1, conozco el umbral de audición del paciente para encasillarlo en una categoría leve, moderado, severo, profundo o simplemente no oye, anacusia, cofosis, ¿ok? Ahí lo encasillo en esa cosa. Segundo, veo que también entiende el lenguaje. Entonces tengo normalmente, y ese es importante, normalmente el promedio conversacional coincide con o sea, el promedio conversacional, el umbral conversacional coincide con el promedio conversacional. Un poquito más, por un poco menos, pero coincide más o menos. Y eso quiere decir que el cerebro sigue funcionando bien. Porque si yo tengo un promedio conversacional, umbral conversacional malo, pero el promedio no es tan malo, quiere decir que el que no está funcionando es el cerebro. ¿Entienden? Eso sería una hipoacusia central. O sea, él no está logrando diferenciar una palabra de la otra, que como habíamos dicho en psicoacústica, es lo que hace el cerebro, diferencia una palabra de la otra. Y entonces así yo diagnostico. Bueno, seguimos. Ahora sí seguimos. Esto es lo que se llama una impedanciometría. ¿Ok? La impedanciometría consiste en lo siguiente. Yo tengo una cánula que sella el canal auditivo. Esto queda sellado. ¿Ok? De esta manera que esta cámara que está aquí es sellada. Y yo puedo entonces jugar con la presión dentro de esta cámara. Tengo una bomba que inyecta aire a una presión determinada, un barómetro. ¿Ok? Y entonces, yo conozco con esta bomba además, no solamente cuánta presión tengo, sino que conozco aquí este desplazamiento, conozco el volumen de aire que le puse. ¿Ok? Y entonces, ¿ustedes se acuerdan en física de bachillerato? Y pito es igual a popote. ¿No se acuerdan de eso? La ley de Boyle. Quiere decir que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura, perdón, el volumen final por la temperatura, al revés pues, por la temperatura final. 0 es la temperatura inicial y 1 es la temperatura medida. Bueno, podemos ponerlo también aquí un 1, ¿no? Y un 2. Entonces la Vipito es igual a Bopote y decíamos para uno recordarlo. Bueno, eso es lo que yo estoy aplicando aquí. Si yo sé, la temperatura es igual, porque estamos hablando de un cuerpo, un ser humano que está a 37 grados centígrados, un poco más, un poco menos, que esa es la temperatura, eso no va a cambiar. Pero sí me va a cambiar entonces podemos eliminar este factor. ¿Ok? Entonces, porque se no cambia. Entonces, yo puedo
Ya va, espérate, que ustedes no estaban viendo ahí. Cuando no vean, me dicen, cuando no vean la pasada, la pantalla. ¿Ok? Entonces, entonces, ¿qué lo estoy haciendo? Bueno, estoy poniendo tal cantidad de aire y tal cantidad de aire me debe producir tal presión. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo lo pueden hacer ustedes con un globo de eso que se usa en las piñatas. Ustedes inyectan tal determinada cantidad de aire en volumen y ese volumen se convierte en una presión que está dado por los elementos elásticos de la bomba. Si la goma de la bomba es muy dura, entonces necesitas mucho volumen para lograr los cambios de presión. ¿Okay? Pero si la bomba es muy débil, con un poquito de volumen que tú cambies, ya la presión cambia. ¿Ok? Perdón, al revés. Es como pasa como con los resortes. Necesitas, si la bomba es muy delgada, pues con un poquito que tú cambies la cosa, bueno, ya cambia, la presión no cambia. Necesitas usar mucho volumen para que logres un cambio de presión. Y al revés, si la goma es muy dura, con un poquito de volumen ya la presión te sube mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si esta goma que está aquí, que es el tímpano, ¿okay?, está muy duro o está tieso, muy flácido. ¿De acuerdo? Y entonces yo inyecto el aire y si el tímpano está muy flojo, con un poquito de aire que yo inyecte, o necesito dar mucho aire para que me cambie la presión, ¿ok? Porque está muy flácido. O al revés, está muy rígido. Entonces con un poquito de aire que yo inyecte ya me cambia la presión, porque está muy rígido. Entonces, eso es lo que se llama la impedancia. Perdón, si está muy rígido necesita mucha presión. Claro, si está, claro, porque es como... Es que lo dijo al revés. Sí, lo dije al revés. Pasa como los resortes. ¿Se acuerdan de la constante elástica del resorte, no? Sí, claro, necesitan más fuerza. Entonces, si el resorte tiene una pendiente muy baja, es muy complaciente, pues con un poquito de volumen con un poquito de longitud que yo cambie, necesito meter mucha para que me cambie la presión. En cambio, que lo contrario, con un poquito que yo la cambie, ya la presión cambia mucho. Pues es lo mismo que pasa aquí con los oídos. ¿Ok? Y entonces voy a obtener esta curva. Porque yo hago lo siguiente. En un momento hago presión positiva y en el otro momento hago presión negativa. ¿Para qué? Para yo saber cómo se comporta el lado de adentro. ¿Ok? Porque yo no puedo inyectar el aire aquí, pero sí lo puedo inyectar aquí. Entonces, cuando yo hago presión negativa y positiva, yo tengo aquí, esto es presión negativa y tengo que, a medida que voy subiendo hacia cero, la curva me va cambiando la complacencia, pues la rigidez de la presión del líquido. ¿Ok? Esta es la presión y este es el volumen. Entonces yo lo estoy estirando. Estoy haciendo lo mismo que como si estuviera haciendo un resorte. ¿Ok? Y entonces lo estoy jalando en un sentido y después lo estoy jalando en el otro. Y entonces veo que debe ser, si el tímpano está sano, debe jalar igual para un lado que para el otro. ¿Ok? Si por el contrario, el tímpano está en este lado, hay una presión negativa, quiere decir, aquí hay poco aire, como ocurre en las otitis medias, entonces el tímpano tiende a irse hacia las presiones negativas. ¿Okay? Ahora, si el tímpano es muy duro, si el tímpano ahora es muy duro, entonces la curva más bien es plana. Y si simplemente no se mueve, tiende a aplanarse, pues esta es una curva tipo C. Y si simplemente no se mueve, es una curva tipo, una tipo C y una tipo B, que es la demasiado complaciente, y así tenemos diferentes tipos de curvas. ¿Okay? Este gráfico yo se los puedo pasar para que lo estudien. Entonces, pero esa es la curva, eso estaban en todos los servicios de biología, te tienen puesto esto. Lo que yo estoy viendo aquí es qué tan rígido es el tímpano. ¿Ok? Lo otro que yo puedo hacer con este examen es, yo produzco un sonido que va a hacer que
que se dispare el reflejo acústico, el reflejo estapedial, que ya yo se los había mencionado. La vía aferente, es el nervio auditivo, el receptor es la cóclea, la vía aferente es el nervio auditivo, el centro de integración es el tallo cerebral, específicamente en el cuerpo complejo olivar superior, que se conecta entonces con el nervio facial, y entonces la vía eferente es el nervio facial que mueve el músculo piramidal que jala este estribo aquí. Y al jalarlo, entonces yo veo esto. Primero a 80 decibeles, 85 decibeles, 90 decibeles, 95 decibeles. Yo puedo ver que esto que está aquí cambia. El volumen cambia porque esto se jaló. Y entonces ese movimiento lo detecto como un cambio de presión. Y aquí lo veo. Y el cambio de presión dura mientras el sonido está. Es lo que nosotros vemos aquí. ¿Ok? A veces pasa que no dura todo el tiempo, sino un poco hacia el final. Y esto creo que vemos que cae con más de la mitad, que lo llamamos el tone decay, que quiere decir que el reflejo no se mantiene. ¿Por qué no se mantiene? Porque las fibras nerviosas que deben mantener el reflejo no están funcionando. Esto es una señal de que el problema está en el nervio auditivo. ¿Ok? Otro examen que nosotros hacemos es la potenciales evocados de tallo cerebral. Pues ya conocemos la vía aérea, la vía auditiva. Aquí tenemos la cóclea, el ganglio espiral en la cóclea, llegamos al núcleo coclear, al complejo olivar superior, aquí no te pintaron, sí, el hemisco lateral colículo inferior, el cuerpo geniculado interno y la corteza cerebral. Y entonces yo aquí lo veo. ¿Ok? Esto es, como estos son neuronas despolarizándose y repolarizándose, tienen una actividad eléctrica. Y como toda actividad eléctrica del cuerpo, yo la puedo medir poniéndote un electrodo en un lado y otro electrodo en el otro. Cuando ocurre esa actividad, pues yo la puedo registrar. ¿Ok? Y entonces te pongo los electrodos en la cabeza, produzco un sonido, ¿ok? Los producimos en ráfagas normalmente, se produce el sonido en ráfagas y entonces el aparato analiza las respuestas que fueron iguales después de la ráfaga. Y entonces te dibuja esta onda. ¿Ok? Cuando aparece este valle, quiere decir que esta onda que está aquí es aquí arriba. ¿Ok? El cuerpo geniculado interno. Y entonces, quiere decir que el sonido pasó hasta la corteza cerebral, que es lo que vemos aquí. ¿Ok? Si seguimos estudiando esto, yo puedo ver todo lo que pasó después de que llegó a la corteza cerebral y seguir viendo actividad, pero la que nos interesa es esta. Entonces, este examen, ¿qué ventaja tiene sobre la audiometría? Que no necesitas que el paciente colabore. Si el paciente no colabora, entonces tú le haces este examen y entonces tú produces las ráfagas de sonido, que se llaman ráfagas de clic, las produces cada vez a sonido a intensidades más altas y entonces vas viendo, igualito que como en la audiometría, ves en dónde aparece esta onda por primera vez, a qué nivel. Bueno, entonces ese es el umbral. Y nuevamente, lo puedo poner, si es un umbral, lo puedo clasificar como leve, moderado, severo, profundo. O simplemente una curva en la que no se ve nada, que quiere decir que no oye nada. Ojo, la curva que no se ve nada también puede significar que el tallo cerebral está como atún de lata. ¿Ok? Y eso es lo que significa cuando el paciente con muerte cerebral, cuando tú le haces este estudio, te da una curva plana. Pero tú tenías que saber previamente que el paciente sí oía, antes de que estuviera en coma. ¿Okay? Entonces, es un estudio que sirve a falta del electroencefalograma, que es el que se usa para diagnosticar la muerte cerebral normalmente. Si no lo tienes, tú puedes usar un aparato de esto. Y la pueden llamar a ustedes, mírame a favor de los potenciales evocados del tallo cerebral. Y entonces te da una curva plana. Tú le das eso al neurólogo, y el neurólogo dice, mira, que hay muerte cerebral, apaga el ventilador.
Okay, ese paciente está muerto. Porque eso es muy importante, porque cuando se inventaron los ventiladores mecánicos para asistir la respiración, era entonces, porque antes era fácil, el paciente deja de respirar, deja de latir el corazón, está muerto, eso es fácil. Eso lo diagnostica cualquiera, hasta el portero, cualquier persona. ¿Ok? Pero cuando tú estabas en terapia intensiva, era más difícil decir si estabas en coma, si estabas muerto. ¿Ok? No es lo mismo en coma que muerto. No es lo mismo coma que muerto cerebral. La muerte cerebral quiere decir que el paciente está muerto. Pero como tú lo estás ventilando artificialmente con una máquina, entonces él mantiene la respiración y mantiene el corazón latiendo. Que es lo que yo creo que pasó con el Galáctico cuando se murió. Que lo tuvieron puesto, no es, él sí se murió el día que dijeron, lo que es que tenía una muerte cerebral, o sea, lo desconectaron del aparato el día que se murió. Esa es mi teoría, no necesariamente eso sea verdad. Y entonces, porque él nunca más volvió a aparecer, desde diciembre hasta el día que se murió, él nunca más volvió a aparecer. ¿Okay? Y entonces le sacaron una foto ahí con las hijas, que yo no sé cómo las hijas se prestaron para eso, donde salí que leyendo el periódico con una cara de descerebrado. Yo he visto muchos descerebrados en mi vida, como para no reconocer un descerebrado. El descerebrado en el sentido médico de la palabra, no despectivo. ¿Ok? Que simplemente la corteza cerebral el cerebro está muerto. Pues. Y entonces, y tiene una expresión en la cara que es característica. La reconoces, la aprendes a reconocer rapidito. Entonces, claro, eso lo puedes usar para diagnosticar la muerte cerebral. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando hagan eso. Y repítanlo. Si les da una curva plana, vuélvanlo a hacer. Rechequen que los cables estén bien puestos y vuélvanlo a hacer. Si les vuelve a dar lo mismo, entonces sí, entreguen el resultado. Pero si no está bien hecho, pueden estar matando a un paciente que estaba en coma, que a lo mejor se recuperaba. ¿Eh? Entonces, lo otro que tiene, las potenciales evocados también era muy útil antes de inventar la resonancia magnética y la tomografía. Eran muy útiles porque yo podía medir el tiempo en que tardaban, eso se llama las interlatencias, el tiempo en que tardaba en aparecer la onda 1, la onda 2 y la onda 3, y entonces creían los tiempos de interlatencia, ¿ok? Si esos tiempos se prolongaban, es lo mismo que si tú estuvieras hablando de la cota 1000. Si aquí hay un choque, pues el tiempo entre este y este se tarda, pero una vez que lo pasa, rueda bien. ¿Entiendes? O sea, aquí hay demora porque hay un problema, hay un tumor, hay qué sé yo, un accidente cerebrovascular, lo que sea. Pero en lo que pasa la onda, pasa esto, entonces hay demora. Entonces yo veo esta interlatencia prolongada y de ahí en adelante no hay ningún problema. Y entonces yo puedo ubicar, viendo cuál es la interlatencia que está prolongada, yo puedo ubicar dónde hay un problema. Entonces, bueno, el problema podía estar entre la parte de abajo del tallo cerebral o la parte de arriba del tallo cerebral. Lo hacía así, simplemente así. Entonces yo podía ubicar, mire, este señor tiene un tumor cerca del tálamo. ¿Por qué? Porque esta interlatencia se me hacía más larga. Estas funcionaban bien, pero esta se me hacía más larga. Entonces ya yo sé que cerca del tálamo hay un tumor. Claro, ya eso no tiene mucha utilidad porque con la resonancia magnética pues lo sé con toda precisión dónde está. ¿Okay? Hoy me acaba de llegar el diagnóstico de una paciente con una aneurisma de la arteria carótida interna que está justo al lado del oído. ¿Okay? Y entonces me llega el diagnóstico, me lo hicieron con una resonancia magnética con contraste, y entonces ven exactamente dónde está el aneurisma, de qué tamaño es y todo, y la forma que tiene. ¿Ok? Hasta si fuma o no fuma, que todos me pueden decir todo lo que tiene ese aneurisma. ¿Okay? Entonces, pero antes tú lo que tenías era que había una señal larga, y entonces el neurocirujano intuía, hay un tumor allí. Y entonces
veían a ver cómo se iban a meter en la cabeza para esta sesión sin matar al paciente, ¿no? Entonces ahí viene la técnica quirúrgica, neuroquirúrgica, y van a ver cómo hacen para meterse ahí. Muchas veces cuando se hagan ese tipo de trabajo, entonces una audióloga está en el quirófano y le empieza a avisar, miren, la interlatencia 1 o la interlatencia 2, 1, 2 se está prolongando. Entonces el tipo sabe que le está haciendo daño al tallo en la parte de abajo. Entonces se tiene que parar, esperar que se normalice la interlatencia antes de seguir con la cirugía. ¿Para qué? Para no matar al paciente. Entonces, y en eso son muy importantes el trabajo que hacen ustedes, ¿ok? Esto es, bueno, esto es lo mismo. Esto es una curva en la que no hay nada. Estás a 80 decibeles, el oído derecho aparece entonces un poquito antes, aquí en los, no sé cuánto dice aquí. Déjame buscarlo aquí. Aquí a 65 decibeles aparece por primera vez la onda 5. Entonces ya yo sé que a 65 decibeles oye. Por debajo de 65 decibeles no oye. ¿Qué entonces es 65? ¿Qué valor es 65 decibeles? Ya ustedes lo debían saber. Cantármelo en coro, decirlo así, es el valor umbral. ¿Ok? Como los niños chiquitos, bueno, cantan en coro. El valor umbral, profe. Bueno, entonces esos son 65 y aquí lo tenemos en el otro lado. Eso es típico. Esto es una audiometría que se le pide a los niñitos. Claro, pero como la audiometría, el potencial de bocado, entonces ¿para qué voy a hacer una audiometría? Le hago un potencial de bocado y lo sé todo. La diferencia es que yo estoy haciendo aquí un ruido que contiene varias frecuencias. ¿Ok? Y entonces no sé cómo se comportan todas las frecuencias individualmente, que sí lo sé en la audiometría. Aquí yo puedo ver individualmente cómo se oye cada frecuencia. Y entonces puedo saber, esto es típico del paciente viejo, o sea, una caída de los tonos agudos es típico de los pacientes de mayor edad. ¿Ok? También es muy típico de la hipoacusia con sordera o inducida por ruido, que se caen los patos en un solo lado. ¿Ok? Digo, lo de las tonas no. Entonces, eso no lo puedo saber aquí con esto, porque esto no me está diciendo cómo está funcionando vamos a las frecuencias agudas y las frecuencias graves. ¿Okay? No lo sé con esto. Sé que en conjunto el oído oye. ¿En qué momento oye? Estos son las interlatencias. Esto no se lo vaya a aprender de memoria. Esto es otra cosa que se llama el audiograma estimado con un potencial evocado de estado estable. Es una prueba que se hace mucho. En el IVAL les encanta, a la doctora Rosete le encanta esta prueba, pero esta prueba no es muy buena. Da muchos falsos positivos y da muchos falsos negativos. No es, ¿sabes lo que es un falso negativo, un falso positivo? De hecho, a Jorgito Rodríguez le encanta usar el término. Falso positivo significa que tú dijiste que sí y no era verdad. Él te mintió. Él te dijo que te amaba y no era verdad. ¿Ok? Y entonces eso es un falso positivo. Un falso negativo es decirte que no te quiere, pero sí te quiere. ¿Ok? Eso es un falso negativo. Es al revés de la canción no me acuerdo qué canta esa canción que ahora manda Miguel. Entonces, entonces, esto da, cuando las pruebas tienen muchos falsos negativos y muchos falsos positivos, son poco sensibles y son poco específicas. Entonces, no son demasiado útiles. Claro, la ventaja que tiene esta sobre el otro, pues entonces también con potenciales evocados, ¿no? La ventaja que tiene esta es que esta me da frecuencias. Por lo menos me da las 4 frecuencias conversacionales. Y entonces yo sé, bueno, esto está bien, esta audiometría está bien, está mal, igualito que la otra, pero entonces ya yo sé el nivel en donde están las frecuencias conversacionales para determinado paciente que le estoy haciendo esta prueba.
Lo que pasa es que, como les digo, con muchos falsos negativos. Eso muchas veces no se correlaciona. Si tú haces esto más una audiometría, te das cuenta que no son iguales. De hecho, para que no sigan gastando plata, si ustedes quieren hacer una tesis de grado, de trabajo especial de grado, uno que pueden hacer es justamente correlacionar, si conocen dónde hay un aparato de estos de potencial estado estable, correlacionar el estado estable con una audiometría tonal en pacientes normales. ¿Okay? Y entonces, o con pacientes inclusive patológicos, lo correlacionas a ver si los valores se parecen o no se parecen. ¿Okay? Y entonces eso es interesante porque es una prueba que, pero sí se usa y sí funciona. ¿Ok? Esto es las emisiones otoacústicas. No se los expliqué en la clase, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos la percepción de la frecuencia. Pero cuando se produce un sonido, las células ciliadas externas se contraen y entonces producen una especie de sonido eco. O sea, el mismo fenómeno de viene el oído por el aire, mueve la perilinfa mueve la membrana basal, la membrana basal mueve la célula ciliada, las células ciliadas se despolarizan y mandan entonces ahora funciona el mismo proceso al revés. La célula ciliada se mueve, transmite el sonido a la membrana basal, la membrana basal a la perilinfa lo transmite a la platina del estribo y la platina del estribo al tímpano. Entonces se produce una especie de eco. Yo produzco un sonido de una determinada frecuencia aquí y él me regresa ese mismo sonido con la misma frecuencia. Eso se llama las emisiones otoacústicas. Eso es importante. Lo vamos a ver en enero cuando veamos cómo se perciben las frecuencias, ¿okay? Descubiertas por un señor que se llamaba David Kent, inglés. Descubrió esto y entonces se volvió, aparte de que era importante para explicar la fisiología del oído, se volvió de punto de vista práctico para las... Y entonces tenemos varios tipos de emisiones otoacústicas. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es este gráfico? Este es el típico gráfico de una emisión otoacústica. Esto me está poniendo que la emisión, esto que está aquí, el ruido, el eco que hace, se superpone por encima del ruido. Lo que llamamos que la emisión pasa. Si el ruido se pone por encima de la emisión, quiere decir que la emisión no pasa. Quiere decir no hay emisiones autoacústicas. El ruido de fondo, porque esto es un sonido demasiado tenue. Entonces, cualquier ruido de fondo lo apaga. Entonces, si se mantiene, la emisión pasa. Y esto tiene la ventaja que aquí sí yo puedo probar frecuencia por frecuencia y es pasivo. El paciente puede estar en coma, que igual eso funciona. Va a la señal y regresa por el del olivococlear, regresa hacia las células ciliadas externas y funciona. ¿Ok? Y entonces, yo puedo saber frecuencia por frecuencia, a ver si las cosas hay. Inclusive, yo puedo saber con las emisiones otoacústicas, esto es lo que llamamos un sonido armónico. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero los sonidos, los formantes, si yo presento dos frecuencias, ¿ok? Juntas, se produce una frecuencia que se llama un armónico. ¿Ok? Esta frecuencia no está en el ambiente, o sea, yo puse este sonido con este sonido y estoy oyendo este tercer sonido que no estaba en el ambiente. Eso se llama un producto de distorsión. ¿Okay? Y entonces, claro, si yo puedo ver, y como estamos viendo, los productos de distorsión ocurren cuando las dos frecuencias son cercanas. Si yo tengo frecuencias cercanas, quiere decir que tengo áreas pequeñas de la cóclea, eso lo vamos a ver después mejor, pero áreas pequeñas de la cóclea en las que funcionan y discriminan una frecuencia de la otra. Y yo tengo
poquito que cambie una frecuencia a la otra, yo la discrimino porque se produce el producto de distorsión. Si las células ciliadas que van a ver estas F2 están como atún de lata, están muertas, entonces no hay producto de distorsión. Y eso se puede ver, los productos de distorsión se pueden registrar en las emisiones optoacústicas. Porque la membrana sí se mueve. ¿Ok? Y entonces es un síntoma, es un estudio muy interesante para el diagnóstico precoz de fallas auditivas. Se hace mucho en pacientes que trabajan con ruido. Y entonces le pides este examen para detectar precozmente, mira, tienes que salir a dejar de trabajar en esto por un tiempo, tienes que reposar porque ya tu oído se está afectando, antes de que se afecte, antes de que sea notable la afección, ya está afectado, pues, pero antes de que sea notable. Y entonces lo produce. Estas son las células ciliadas sanas, ¿okay? En la cóclea, visto en un microscopio electrónico, y estas son las células ciliadas esbaratadas, para no usar una palabra más elegante. ¿Ok? Estropeadas, deschoretadas, es lo que ustedes quieren. ¿Ok? Entonces ven aquí, quedan algunas células ciliadas aquí, pero todo aquí no hay ninguna, como pueden ver. ¿Ok? La electrococlografía, yo se los había mencionado, que yo podía ver los potenciales de sumación con una electrococlografía. Este es un estudio muy engorroso, date cuenta que yo necesito meter un espéculo, con un espéculo, necesito pinchar el tímpano y tocar el promontorio o sea, la primera vuelta de la cóclea, tocar el promontorio y entonces poner un electrodo en otro lado y ver cuánto es la diferencia. Y entonces yo con eso estoy viendo si la cóclea está funcionando. Usted decía que era muy doloroso. Sí es. Muy Sí. ¿Okay? Tiene que ser muy preciso. También es difícil, es una prueba engorrosa, difícil. Tal. Eso ha quedado ya más como un asunto experimental que como prueba clínica. Pero sí se usó. Y para el diagnóstico de Meniere se usó mucho la electrococlografía. Pero tiene que empezar pues ponerle anestesia en el pabellón auricular, digo, en el canal auditivo, para que se durmiera la superficie del tímpano, para que lo pudieras pinchar sin que el paciente se desmayara ahí del dolor. Es que el tímpano duele de mirarlo. ¿Ok? Nada más con mirarlo ya duele. Entonces imagínate tú si lo pinchas, eso duele muchísimo. Y entonces la prueba. ¿Pero qué es lo que hace la prueba? Medir los potenciales de sumación de la cóclea. Y entonces yo podía saber si la cóclea estaba despolarizándose o no se estaba despolarizando. Porque si la cóclea estaba muerta, pues no había potenciales de sumación. Porque estaba no muerta, quiere decir no está funcionando bien, no se despolariza. En el Meniere, como la membrana basal o la membrana de Reiner se rompe en algún punto, entonces el intercambio de iones entre la endolinfa y la perilinfa es distinto. No hay polarización, entonces no tienes ningún registro eléctrico porque se rompió la membrana. Por eso es que en el Meniere es muy bueno. Cuando tú lo detectas, pues sabes que es una enfermedad de Meniere. Pero tienes que hacerle la prueba además mientras el paciente está mareado. Porque los Menieres hacen, la membrana se rompe, se reconstruye otra vez, se repara, entonces el paciente vuelve un poco a la normalidad hasta que se le vuelve a romper y entonces otra vez tiene las crisis de vértigo. ¿Okay? El Meniere, una de las características que tiene el Meniere es que las crisis son recurrentes. ¿Okay? Cada crisis puede durar días, no dura más de un día la mayoría de las veces. ¿Ok? Cada crisis dura más o menos un día y el paciente está todo el día mareado y feamente mareado muchas veces, con ganas de vomitar, bueno, que llora, se desespera, todas esas cosas. Entonces, esto es la morfología, este es el potencial normal, este es un potencial reclutante, ya les voy a hablar lo que es el reclutamiento, ¿ok? Una disociada, esta es
los militares nuestros que están disociados, pero total es que esas son las tipos de respuestas. No se hace mucho. Esta es una prueba que se usa no para medir la audición, sino para medir la función vestibular. De esto no les voy a hablar mucho, pero se usa porque justo como los problemas son en la coca, en el oído interno, pues, y el oído interno tiene el componente coclear y el componente vestibular, a veces la misma enfermedad me puede causar problemas con él. Y entonces, ¿qué voy a medir yo? El reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué es el reflejo vestíbulo ocular? El reflejo vestíbulo ocular es que yo mantengo la vista fija en el sitio que estaba viendo. ¿Ok? Entonces, eso lo grafico aquí con eso. Bueno, la radiografía. También podemos estudiar a los pacientes con una radiografía. Esto es la típica radiografía de senos paranasales. ¿Ok? Yo no sé de qué se ríen los esqueletos, pero siempre se están riendo. Estos son unas adenoides. Déjame poner aquí para que... Esto que ustedes ven aquí son unas adenoides. Aquí está el grandote, el tapado aquí con las adenoides. Lo normal es que esto pasara para el otro lado. ¿Ok? Esto que tenemos aquí, esto me parece que es un colesteatoma. La verdad es que no sé qué es esto. Sí, esto es un colesteatoma, sí. A veces las cosas fuera de contexto tú no las entiendes, ¿no? Y está rompiendo aquí, está erosionando esto. Entonces, son diagnósticos, son estudios radiológicos que se usan ¿para qué? Para yo determinar cuál es la causa de la sordera. En este caso, un colesteatoma. En este caso es un hito con otitis media recurrente debido a que tiene adenoides. En este caso es un paciente con vértigos y sonido debido a que tiene esta pelotica aquí que se llama un neurinoma del acústico. ¿Ok? Miren el tamaño pelota que tiene aquí. ¿Ok? Para que te hagas una idea, esta es la oreja. Que casi el tamaño de la oreja. Tumor grande. ¿Ok? Siempre para uno saber los tamaños en medicina, uno busca una cosa que uno sepa de qué tamaño es y entonces lo compara. ¿Okay? Esto es una resonancia magnética. La resonancia magnética, como ven, el agua, ellas lo que miden es la actividad del agua. Lo que tiene mucha agua tiene alta señal, lo que tiene poca agua, pero esto es un T2 donde el agua se ve negra. ¿Ok? Y lo que se ve blanco son los tejidos edematosos. Y entonces esto es un tumor, pues, grande, un neurinoma del acústico. Esto es una causa de sordera. ¿Ok? Debe ser recurrente porque me da la impresión de que ya lo operaron. Aquí. Aquí lo tenemos también en uno más pequeño. ¿Ok? También sirve para vestir. Esto es otra cosa. Esto es una enfermedad de Meniere. Aquí yo puedo ver que el utrículo y el sáculo están engrosados y entonces yo puedo saber que tenemos un paciente con una enfermedad de Meniere que causa trastornos de audición y causa trastornos del vértigo. ¿Ok? Otra resonancia magnética, este es el T1, se ve el líquido, se ve negro. El T2, el líquido se ve blanco, brillante. ¿Ok? Y el FLAIR, que es donde se ve negro y simplemente esos son los tipos, las técnicas que se usan y me saca el agua. Esta es buena para ver los tumores y cada una tiene su función distinta, ¿no? Y ver el estado de la corteza. Fíjate que aquí yo puedo ver la corteza bastante bien y en la sustancia blanca la puedo ver bastante bien. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase. Lo que más me interesa es que ustedes sepan manejar la audiometría porque es lo que ustedes van a hacer. Ustedes no van a hacer ni resonancia ni nada de esas cosas, pero saben que existen, pues. ¿Ok? Una cosa interesante que quería mostrarles de esta clase. Hay una audiometría aquí que yo vi, creo que una de las que le puse de ejemplo, esta. Un oído es mucho peor que el otro. Siempre que uno ve un oído mucho peor que el otro, debe sospechar que puede estar pasando esto. No, la mayoría de las veces no es, pero puede estar pasando. ¿Ok? Y como esto es un tumor muy silente, lo único que da es un poco de mareo y un poco de cosas,
no, pero hasta que comprime el tallo cerebral y te mata. Entonces, un paciente que se acuesta a dormir bueno y sano y de amanece muerto. ¿Okay? O te dice, está hablando contigo y de repente, ay, me siento mal y se queda muerto. Muere de repente porque se comprime el tallo cerebral. ¿Okay? Entonces uno tiene que sospecharlo maliciosamente, pues, que si tú ves una tomografía una audiometría donde un oído es mucho mejor que el otro, bueno, además de que tiene mareo, etcétera, 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 sospecha que eso es un neurinoma del acústico. ¿Okay? Y pides una resonancia. No era nada, no fue nada, pero claro, las resonancias magnéticas son caras. Entonces tú dirás, bueno, todo paciente que me diga sí le pide una resonancia magnética, sí, pero la audiometría es mucho más barata que una resonancia magnética. Entonces la audiometría me puede dar indicios de que sí necesito la resonancia magnética o no la necesito. ¿Okay? Porque la pérdida es más o menos simétrica, como en este otro paciente. ¿Okay? No solamente que estés leve, sino que además es más o menos simétrica. Es leve, no, esta es moderada. Es más o menos simétrica, es igual, más o menos igual en los dos oídos. Pero esta aquí podemos ver claramente que esta es mucho peor un lado que el otro. Bien, mis amigas, la clase que viene es el examen, ¿ok? Les pasé, este material se los pasé por escrito, ¿ok? Las preguntas del examen están sacadas de estos materiales que yo les he sacado más que de las mismas clases, ¿ok? Porque yo lo que hago con la clase es darle un poco de forma a lo que está escrito en el material. Pero yo no les voy a recitar el material que tengo escrito, sino que le doy un poco de forma a todo eso, ¿ok? Mis amigas, hasta aquí llegó la clase. Hoy no hubo mucha anécdota, pero es que esta clase es larga. Profe, ¿revisó el audio que yo le envié? ¿Qué audio? No he visto.